Vayamos a nuestra Biblia. Cuando el Señor estaba hablando acerca de los tiempos finales, en Mateo capítulo 24, en el versículo 13, allí hay un versículo bastante importante, que me hacía pensar aún acerca de todas las cosas, en los estudios, en los trabajos, en los deportes. Nos gusta el fútbol, en los equipos de fútbol. ¿Por qué es a veces que un equipo triunfa? ¿Por qué a pesar de muchas derrotas puede continuar? Y esta palabra es perseverancia. Este versículo, Mateo 24, 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ni siquiera este versículo o aún los otros nos dice que vamos a cometer errores. Seguro que sí. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Hemos escuchado hablar aún en estos días esa palabra resiliencia, que esa es la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Pero Jesús lo había dicho hace mucho tiempo atrás, y es casi lo mismo. Esta misma palabra en su original en la Biblia dice mantenerse, persevere, dice upomeno, mantenerse uno en pie en conflicto, permanecer en pie cuando uno está en el conflicto, eso es perseverar, sobreponerse a la adversidad. Si yo le preguntase a usted cuál es su adversidad o cuáles fueron las adversidades, muchas de las cuales quizás nos hemos rendido, pero otras hemos logrado sobreponernos. Y hoy en día vivimos a través de muchas adversidades. Perseverar, no desplomarse bajo la tensión. Esto significa esta palabra persevere de allí de Mateo 24, 13. No desplomarse bajo la tensión. Cuando todo es difícil, cuando todo está lleno de tensión y uno tiende a querer aflojar y no, sigue firme. Estar uno firme. Perseverar bajo presión. Esperar calmada y valientemente. Qué difícil que es mantener la calma. Palabra que fue dada hace más de 2000 años. Y el Señor dijo: vengo pronto. Y a través de los años, a través de los tiempos, cada uno que se hizo cristiano desde aquel tiempo, permanecer fiel hasta el último de sus días, porque el Señor vino a buscar su vida. De pronto pensamos, y posiblemente sea esta la generación que será el arrebatamiento, posiblemente no. Pero nosotros en particular debemos perseverar, mantenernos firmes. Aún dice de esta palabra: no es una pasiva resignación a la suerte, ni una mera paciencia, sino una resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. El diccionario dice perseverar: mantenerse firme, constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme y constante ¿en qué? En ser cristiano. Y ahora, a través de la Biblia, Jesús nos fue enseñando distintas maneras de qué perseverar o en qué. Y vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. La Biblia nos llama a perseverar, a soportar en los momentos difíciles y aún hasta el final. Hasta el final. ¿Y saben qué? El cristiano no es necesario que gane. Esta carrera que nosotros corremos no tenemos que ganarla. No le puedo ganar yo a él. Yo no le voy a ganar a usted. Yo tengo que llegar. Ese es el triunfo. Llegar, no ganar, no puedo ganar. Además, ¿cuáles son los parámetros para yo ganarle a usted o a otro? Si Cristo es el que mide todas esas cosas. Amén.
Dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay una palabra muy importante que es esperanza. Es por lo que nosotros o a lo que nosotros esperamos. Es al tiempo de la manifestación de Dios, el tiempo que Cristo vendrá a buscar su iglesia, el tiempo que Cristo nos llevará con Él. Esperamos a Él y esperamos de Él. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Allí es también su gloria eso. Es más difícil. Es más difícil gloriarse en una tribulación, pero dice acá nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación llega a algo. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ay, Señor, dame paciencia, decimos. ¿Sabes qué te va a dar? Tribulación. Porque es la única manera de obtener paciencia a través de la prueba. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Ahí está. Ahí está, hemos llegado a la esperanza, pero a través de la tribulación. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es necesario pasar a través de tribulación. La tribulación es la que produce la prueba, paciencia y esperanza. ¿Hasta cuándo debemos perseverar? Debemos perseverar un tiempo, debemos aguantar un tiempo, debemos, así como, qué sé yo, como se hace el colegio, ¿vieron? Son 5 o 6 años, la facultad 5 o 6 años, y ya después me promuevo, ya soy un ingeniero, por ejemplo. Esto es toda la vida. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 7, ¿hasta cuándo hay que perseverar? ¿Hasta cuándo hay que permanecer? ¿Hasta cuándo debemos ser fieles a Dios? Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahí está. Hasta la venida del Señor. Ese es la meta. Esa es nuestra llegada. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Casi 2000 años atrás se escribió esto. Y dice, la venida del Señor se acerca. A través de todas las generaciones, la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Y nosotros esperamos. Y el Señor viene a buscarnos. Y el Señor nos lleva. Muchos de nosotros se han ido y están con el Señor. Vivimos tiempos de mucha confusión, tiempos de locura, tiempos donde todo está como mezclado, tiempos donde muchas veces no se distingue aún lo que son los cristianos, tiempos donde las aflicciones del mundo, los afanes del mundo nos hacen flaquear, nos hacen dejar de mirar a Dios, nos hacen dejar de buscar a Dios. Ocupan gran parte de nuestro tiempo las aflicciones. Y nos cuesta
desviar la mirada de las cosas del mundo y mirar a Dios. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Muchas veces pensamos que cuando tenemos que venir ante Dios, si bien nosotros venimos a la iglesia 2 veces a la semana y el tiempo de oración y de alabanza muy cortito, pero cuando nosotros estamos en privado con nuestro Dios, que eso sí tiene que ser siempre, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando te presentas delante de Él, ¿esperas escuchar su voz? ¿Esperas? Tú le hablas y esperas que Él te responda. Tú oras y lees la Biblia y esperas que Él te hable. Pensamos que las cosas son así a la apurada y Dios ya tiene que responder. Guarda silencio delante de Jehová y espera en Él. Muchas de las respuestas de Dios se dan en el silencio que nosotros hacemos. Usted se ha encontrado con personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no le dejan tirar ni una palabra ni una frase a usted. Yo sí. Imagínate si tú le hablas y hablas y hablas y hablas a Dios. Sí, pero silencio un ratito, yo te quiero hablar también. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio delante de Jehová. Ahora, y permanecer. Y cuando permanecemos nosotros, ¿en qué? Permanecemos sentados en una silla esperando que Él venga a buscarnos. Permanecer en amor. Permanecer en guardar sus mandamientos. Estas son cosas en las que debemos esperar, las que debemos afianzarnos. Decía Hugo acerca de este libro de Santiago, de que dice: debemos amarnos, permanecer en ese amor. Juan 15 dice, versículos 9 y 10: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no se quiebra. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Este es el amor en el que debemos permanecer. Le fallamos a otros, pero este amor también nos lleva a perdonar, a pedir perdón. Versículo 10: si guardares mis mandamientos, permanecerías en mi amor. Ahí está. ¿Cuál es lo que hace fácil que nosotros permanezcamos en su amor? Es guardar sus mandamientos, obedecer a sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esto permanecer, guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, amarnos los unos a los otros, amar a Dios. Nunca debemos olvidarnos de esa gracia y permanecer en ella. Muchas veces pensamos: ahora que yo estoy haciendo algo en la iglesia, la verdad que Dios me debe estar mirando con unos ojos mejores. La verdad que ahora que yo toco en la iglesia, Dios me debe estar mirando con unos ojos distintos. ¡Qué orgullo! Mi hijo, mirá. Ahora que yo predico, Dios debe decir: mirá cómo predica. No debemos olvidarnos de lo que hemos sido. No debemos olvidar de lo que hacemos es por su misericordia, por su amor. Que nuestros logros son de Él. Y no debemos olvidarnos de su gracia, de su misericordia, de su eterno amor. Hablaba con mi hermano y le decía: los hombres, ¿cómo somos, no? Queremos justicia inmediata. Vemos injusticias que pasan en la política,
en asesinatos, todo tipo de violencia, lo que pasa en el mundo, y queremos que Dios juzgue rápido. Y decimos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué no estás viendo esto? ¿Por qué ves tanta maldad y no haces nada? Y sabes que para Dios un asesinato y robar un caramelo es lo mismo. Y debería juzgar Dios al asesinato y al del que robó el caramelo. Estamos fritos, hermanos. La justicia de Dios, si Él actúa con justicia, estamos fritos. Porque nuestros malos pensamientos, nuestra falta de amor, nuestra desobediencia hacia Él, ¿qué haríamos si no estaría su misericordia, su gracia? Perseverar en esto, en que nosotros hoy estamos aquí por su gracia. No es por nuestros logros. No hicimos nada, macana no hicimos nada. Pero es su amor el que nos atrajo. Hechos capítulo 13, versículo 43, allí estaban Pablo y Bernabé. Ellos estaban predicando a los judíos y algunos de ellos se acercaron y hablaban con ellos. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes, hablándoles Pablo y Bernabé, les dijeron y les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios, que es este inmenso amor de Dios. Permanezcan en esto. Esto es importante. Permanezcan en saber que su misericordia los abraza, los ama, y que no es por todo lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él ya hizo. En la perseverancia está la vida eterna. Romanos 2, versículos 7 y 8 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Aquellos que perseveran en hacer el bien, vida eterna. Buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tienen su merecido y van a tener su merecido aquellos que no obedecen a la verdad. ¿Sabes que estaba hablando con un muchacho? No estaba hablando, me contaron acerca de un muchacho que dijo a los padres, le dijo: Dios quiera que te mueras. ¿Sabe que no pasó mucho tiempo que uno de sus padres murió? No sé cómo va a cargar él con estas palabras. Haberle deseado quizás la muerte a su padre, si bien Dios no permite ni más tiempo ni menos tiempo que vivamos. Dios es el que sabe los tiempos. Pero ¿con qué necesidad nosotros podemos maldecir a otros si somos iguales? ¿Qué necesidad tenemos de perseguir la injusticia? ¿Qué necesidad tenemos de ser malvados? Somos necesitados de Dios. Debemos permanecer y debemos buscar el bien. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo que Dios marque verás la recompensa. Verás los frutos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Decía Hugo algo importante. Muchas veces, cómo nos ofende pequeñas cosas o palabras, o a veces son grandes también, que hermanos nos dicen. Y cómo debemos rápidamente, antes de que esto haga una raíz de amargura y sea muy difícil después perdonar,
volver y decir, perdóname, me equivoqué en las palabras, me equivoqué en la forma, me equivoqué en mi pensamiento, perdóname. O te perdono. No nos cansemos de hacer el bien, y principalmente a los hermanos, familia de la fe. Debemos perseverar, ¿en qué más? En la limpieza, en esa limpieza de los pecados, en alivianar nuestras cargas, no cargarnos con más cosas. Pero ¿de qué cosas son las que no debemos cargarnos? Son las cosas del mundo, los afanes de esta vida, las cosas que no te van a llevar a la vida eterna. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera de pronto es como una maratón. Si quieres correr, corre. Si tienes la posibilidad, corre. Si no, ve trotando. Si no, caminando despacito, un paso a la vez. Vas a llegar. Sí vas a llegar. Pero hay algo necesario, y es despojarse de todo peso. Había una mujer que había ganado una competencia muy importante, si no me equivoco, en Nueva York y también en las Olimpiadas. Creo que en las Olimpiadas. No me acuerdo cómo se llamaba, fue un artículo hace poquito que salió. Y esta mujer fue bastante controversial, porque de una carrera a otra, sin ser profesional, bajó el tiempo, creo que en algo de así como 23 minutos, algo que es casi imposible para un corredor profesional, bajar el tiempo en tanto tiempo. La cuestión que después de investigarla, habían visto videos y partes de los videos para ver si ella había pasado por algunos lugares. Después se dieron cuenta que una parte de la carrera aún tomó un colectivo para llegar a otro lugar. Ganó, después le quitaron los premios. Y dice, ni siquiera la ropa que ella tenía era adecuada para la carrera, porque era una ropa pesada. Porque aún esa ropa ellos buscan siempre tenerlo más liviano, las zapatillas, los pantalones. Cada gramo para ellos significa un peso. Entonces, cuanto más peso pueden despojarse, mejor es para correr, dado que corren mucho tiempo. Y gracias a todo esto, ver los videos, analizar el tipo de ropa, la clase de ventilación que tenía, descubrieron que había hecho trampa. Despojémonos de las cosas que no sirven. Necesitamos perseverar ¿en qué? Perseverar en la obediencia, ser entendidos en los tiempos que vivimos. Debemos aún cambiar nuestra manera de pensar, debemos vivir en santidad, debemos apartarnos de las cosas del mundo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16 voy a leer, perdón. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando dice ceñid los lomos, habla de una manera de prepararse para correr, de prepararse para la guerra. Esto cuando ceñían los lomos era porque su ropa la ubicaban de tal manera para poder tanto ir a la guerra o como para correr. Dice, ceñir los lomos, prepárate. Igual cuando estaba Pedro en la barca, se ciñó, dice que se había sacado el cinto, se ciñó para ir a verlo a Jesús, ¿también se acuerdan? Bueno, esto es prepararte para enfrentarte a algo, que vuestro entendimiento se ponga activo, ser sobrios, no estar en banalidades, no estar en cosas que no llevan a nada. Y cuando habla de sobrio, la otra parte que pensamos es una persona que está borracha, o es una persona que está drogada, o es una persona que no tiene el entendimiento acorde.
Sed sobrios, con todas las luces prendidas, podríamos decir. Otra definición un poco más vulgar que dice, no tiene alineados los patitos. Sed sobrios y esperad por completo en esa gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis, no tome la forma de los deseos que antes tenía cuando no conocías este camino estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Es un mandamiento el de estar sobrio, es un mandamiento de no tomar la forma de las cosas anteriores, sino como aquel que llamó es santo, sed también vosotros santos en la iglesia, en toda vuestra manera de vivir, en el trabajo, en la casa, con sus amigos. Estaba hablando con un hermano y me dice, se me hizo difícil en el trabajo. No podía ser el cristiano que tenía que ser en mi trabajo. Muy rápidamente me metí en sus charlas, en sus bromas, en su manera de hacer las cosas, y la verdad me sentí mal. Me perdí. No pude ser el cristiano, no pude ser santo. Yo no digo que es fácil, pero por eso debemos esforzarnos. Sino que llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y cuando estés en el momento donde tienes que mostrar a Cristo, pídele a Dios que te dé esa fortaleza. Pídele a Dios que puedas correr así como José en el momento necesario de la tentación. Pídele a Dios que puedas cerrar tu boca para no hablar cosas vanas. Pídele a Dios que te guarde de lo que muchas veces tienes que escuchar porque estás en el mismo lugar. Pero que esas cosas que escuchas no afecten tu corazón. Para eso debemos estar en comunión con Él. Sed santos porque yo soy santo. En la perseverancia está el triunfo y está la corona. Como dice en Apocalipsis 3:11 y una pequeña partecita del 12, dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, a ese se le dará la corona. Al que venciere. Vencer, como le decía, no era llegar primero. Vencer es llegar. Amén.